palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos hablando del contenido de los distintos libros de la Biblia y hemos llegado al séptimo libro, el libro de Jueces, que vamos a ver después de esta oración. Padre Santísimo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador, nuestro Rey, pedimos, oh Padre, que hoy podamos vivir por ti, que nos ayudes a dedicarnos de corazón a tu obra. Queremos, oh Padre, entregarte todo. Pedimos que nos fortalezcas en la obra y que bendigas a las personas que están escuchando este programa. En el nombre de Jesús, amén. En 21 capítulos, el libro de Jueces nos cuenta de un período muy feo en la historia del pueblo de Israel. En aquella época, aún no había rey en Israel y cada cual hacía lo que le daba la gana. El autor busca enseñarnos que lo que la gente más necesita es tener a Dios como rey. El ciclo se repitió muchas veces. El pueblo era infiel a Dios, dejando de adorarle a Él para adorar a los dioses falsos de los cananeos. Tal como había prometido, Dios les castigaba por esa actitud, enviando ejércitos enemigos contra la tierra para hacer volver el pueblo. Con el tiempo, el pueblo cambiaba de actitud, clamando al Señor. Y cada vez el Señor respondió, enviando un caudillo para liberar el pueblo de sus enemigos. Terminada la campaña militar, el caudillo dejaba de gobernar, volviendo a su vida normal. Disfrutando de la paz, los israelitas volvían a olvidarse de Dios y el ciclo comenzaba de nuevo. Y vemos el contraste entre estos líderes humanos y el eterno Rey Jesucristo. Tal vez el libro de Jueces no sea tan alegre como otros libros, pero las lecciones que enseña son eternas e importantes. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Hace proclamar en mi corazón, te quiero alabar. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Pusiste un canto en mi alma al hacerme. Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Mateo, el primero de los 4 evangelios. Y hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 21 y vamos a comenzar en el versículo 33. Escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin, mandó a su propio hijo, pensando, sin duda, respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron,
Matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores. ¿Han leído ustedes las Escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se les dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. En cuanto a la piedra, cualquiera que caiga sobre ella quedará hecho pedazos, y si la piedra cae sobre alguien, lo hará polvo. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que hablaba de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo, porque la gente creía que Jesús era un profeta. Jesús cuenta esta parábola que resume la historia religiosa del pueblo de Dios. Dios formó la nación de Israel y la llamó para ser su pueblo. Pero cuando buscaba que ellos le adoraran, no estaban dispuestos a hacerlo. Les envió profeta tras profeta, pero el pueblo rechazó a cada uno de ellos. Al final envió a su Hijo, Jesucristo, y lo mataron. Las palabras de Jesús son muy importantes aquí. Dicen, por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se les dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Hay personas bien intencionadas pero mal enseñadas que afirman que el Israel moderno sigue siendo el pueblo de Dios y que los cristianos tenemos obligación moral de apoyar al Estado de Israel. La Biblia no enseña tal cosa. Dios hizo un pacto con los judíos y ellos rehusaron vivir de acuerdo con ese pacto. Y al final Dios les quitó su lugar y lo dio a otros, el nuevo Israel, la iglesia. Y Jesús dijo, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Los judíos rechazaron a Jesús, la piedra principal sobre la cual se construyó la iglesia. El nuevo edificio, la iglesia de Dios, se construyó sobre aquella piedra, sobre Jesucristo. Al no aceptar a esa piedra, al no aceptar a Jesús, los judíos cayeron de su posición como pueblo de Dios. Escuchen lo que escribió el apóstol Pedro. Acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes, como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Por eso también dice la Escritura, yo pongo en Sión una piedra que es la piedra principal, escogida y muy valiosa. El que confíe en ella no quedará defraudado. Para ustedes que creen, esa piedra es de mucho valor. Pero para los que no creen, se cumple lo que dice la Escritura. La piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Y también esto otro, una roca, una piedra con la cual tropezarán, pues ellos tropiezan al no hacer caso del mensaje. Ese es su merecido. Eso no lo dice Timothy, lo dice el apóstol Pedro. El apóstol Pablo escribió también, en cambio, los israelitas que querían basar su justicia en la ley no lo lograron. ¿Por qué? Porque no se basaban en la fe, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo que se menciona en la Escritura. Yo pongo en Sión una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confía en ella no quedará defraudado. Lamentablemente, los judíos tropezaron con Cristo y cayeron.
perdiendo su derecho de ser pueblo de Dios, perdiendo su derecho de ocupar la tierra prometida. No hagamos lo mismo nosotros. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Buenos días, hermanos y amigos, todos que nos sintonizan este día domingo. Damos la bienvenida una vez más a su programa Lea la Biblia. Gracias damos a Dios por una nueva oportunidad. Queremos en esta mañana pues tener un programa muy ameno, conociendo la historia de la Iglesia de Cristo en El Salvador. Quizá muchos de nosotros y muchos de los que nos escuchan pues no tenemos una idea clara de lo que ha sido la Iglesia desde sus inicios, y hoy tenemos el privilegio de tener a uno de los hermanos que inició con la obra misma acá en El Salvador, nuestro hermano Manuel Azucena, para quien pues damos la cordial bienvenida, hermano. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias a Dios. Todo bien, qué bien, excelente. Y como siempre, nuestro hermano Julio Mejía Mateo, quien también está con nosotros. Bendiciones, ¿verdad? hermano, bendiciones. Okay. Entonces vamos a proceder a tener la plática con nuestro hermano, ¿verdad? Y para ello pues dejamos a nuestro hermano Mateo. Sí, hermano, como hemos anunciado, ¿verdad? Queremos hablar de la iglesia, que la gente conozca qué es la iglesia de Cristo, dónde comienza, ¿verdad? En primer lugar, queremos saber el origen de la iglesia, hermano Manuel Azucena. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, el origen de la iglesia está en el plan de Dios, ¿verdad? Según la Biblia. Está planificada por Dios antes que el mundo fuera hecho. Y luego desarrolló este plan, ya creando el mundo, con sus promesas y todo, a las generaciones. Y del Antiguo Testamento se viene anunciando la iglesia, ¿verdad? Todas las profecías que se refieren a ella señalan que comenzó en Jerusalén, el año 33 de nuestra era, ¿verdad? De acuerdo con la historia en Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2. Allí comenzó la iglesia y se desarrolló en el mundo de entonces, ¿verdad? Ay, sí. En ese tiempo, a través de el trabajo de los apóstoles, evangelistas, y de la misma iglesia congregacional se fueron extendiendo, ¿verdad? Hasta llegar a nosotros. Okay. Y hablemos de eso precisamente. ¿Cómo llega la obra del Señor acá a El Salvador? La iglesia aquí en El Salvador comenzó a mediados del año 1963, más o menos el 13 de julio, con un hermano que se bautizó por la enseñanza, la orientación del hermano Jack Petrie, que era mecánico aviador allí en el aeropuerto. Entonces el hermano se bautizó y con él comenzó el trabajo aquí en la iglesia, año 1963 más o menos. O sea que el próximo año estaremos celebrando 50 años. Así es. La iglesia de Cristo en El Salvador. Jack Peter dice. Bueno, Jack Petrie. Petrie. Ajá. Okay. Bueno, Jack Petrie dice, realmente era mecánico de la Fuerza Aérea estadounidense. Así es. ¿Verdad? Que apoyaba la embajada aquí en El Salvador. ¿verdad? Sí. Sigamos, hermano, ¿qué más? Cuéntenos más. Pues este hermano era ayudante de nuestro hermano Jack Petrie. Y cuando él obedeció el Evangelio, ¿verdad? Él habló a otras personas de la palabra de Dios que había conocido y logrando el bautismo de ellas, ¿verdad? Andando con el tiempo, la obra creció con familias después de él, ¿verdad? Con pocas familias, al punto de reunirse allí en los pocos hermanos en Barrio Candelaria, ahí en la calle Modelo, en donde el hermano Jack Petrie, con su pobre español, ¿verdad? Sí. Aún con dificultades, orientaba bien a la iglesia en cuanto a lo que es la palabra de Dios. Hay un dato curioso eso, ¿verdad? Que aunque la iglesia inicia en el 63, cristiano que fuera propiamente de El Salvador, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Eso fue hasta el 63, ¿verdad? Por eso se habla de que la iglesia inicia ya con salvadoreños en el 63. Ajá, el 13 de julio. Aunque la iglesia ya adoraba desde el 62 aquí, ¿verdad? Así es. Luego obedecimos más correctamente el Evangelio otras personas, en los que se incluye el servidor, y así crecía el número de la iglesia del Señor, ya que comenzaba a reunirse en ese lugar que les menciono, en la calle Modelo. Y Barrio Modelo. Estando en la congregación, allí se inició
en su inicio aparece el hermano Billy Wilson. Billy Wilson, a solicitud de ayuda que pidió el hermano Jack Petrie para que se diera un seguimiento al ministerio de Cristo, ya que por su trabajo le era difícil continuarlo. Según me he enterado, fue ahí por el año 63, en el mismo año que inicia la obra, unos 3 meses después, que se celebran las famosas conferencias panamericanas, que todavía se realizan. Y el hermano Jack Petrie fue a esas conferencias que se realizaron en Guatemala en el 63, pidiendo ayuda, porque ya habían algunos convertidos, ¿verdad? Sí. Entre ellos estaban, por ejemplo, si mal no recuerdo, entre los primeros estuvo la familia Castillo, ¿verdad? Entre otros la familia de Tito Grande, que es la hermana Nena, que nosotros conocemos, hermana Magdalena Grande, la mamá de Marlon, que es, por cierto, evangelista en Washington ahorita, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, hermano Petrie fue a las conferencias panamericanas y solicitó obreros al tiempo completo en El Salvador, puesto que él era mecánico, tenía su empleo, ¿verdad? No tenía el tiempo, no conocía suficiente español, y entonces él quería que alguien atendiera. La carta que él llevó a las conferencias fue publicada en una revista de las iglesias en Estados Unidos, The Firm Foundation, o el Fundamento Firme en español, y el hermano Wilson respondió a esa carta. Y así fue como él llega a El Salvador, ¿verdad? Cuando él viene, encuentra la iglesia ahí en la calle Modelo, ¿verdad? En Barrio Modelo también. Y la pasa la congregación a los hermanos a la 13 calle Oriente, número 315, una cuadra al oriente del Cine Apolo, ahí en el centro de San Salvador. Entonces, estando la iglesia largo tiempo en ese local, desde allí el Espíritu Santo le abrió una puerta a la iglesia, una oportunidad para que se expandiera en El Salvador. El hermano Wilson, junto a otro hermano nativo de Santa Cruz de Narquito, creó programas de trabajo con los que le dieron auge a la iglesia del Señor en el país. Y así fue como la iglesia se identificó en este tiempo a través de los programas de trabajo que el hermano introdujo. Muy bien. Por ejemplo, entre ellas está el hecho de abrir la primera escuela para predicadores, con 2 años de estudio en la Biblia, iniciándola el año 65-66. Eran 2 años de estudio, de los cuales salimos, que yo recuerde, con los hermanos siguientes: Adrián Larín, Tobanches, Raúl Batres, Otonio Rosales Peña, Julio Mejía Padre, René Hernández, entre otros. La escuela continuó por varios años, saliendo de ella más hombres capacitados para predicar el Evangelio o la doctrina de Cristo. Fue en ese periodo en que la hermandad en San Salvador siguió siendo bendecida por el Señor con la llegada de hermanos americanos para echarle el hombro a la obra del Señor, que ya estaba en el camino de éxito sobre el terreno del diablo, ¿verdad? Que decía clavos a las personas de su pecado. El hermano Wilson, con otro hermano que tenía el tiempo completo para darle continuidad a la obra, abrió otros campos de trabajo en El Salvador, aparte de la escuela para predicadores. Por ejemplo, abrió un programa de campañas evangelísticas, iniciándolas en San Salvador y luego dándole seguimiento en el interior del país, usando una tienda campaña como de un circo, la que andaba como peregrina en muchos lugares de El Salvador, llevando la palabra de Dios en las cabeceras departamentales como en sus municipios, en su entorno. También, hay una cosa ahí que quería mencionar, ¿verdad? Sí. Que cuando se llevaba esa carpa, que menciona el hermano como de circo, ¿verdad? En ese tiempo, dicen los hermanos Wilson, llevaban campaña a los diferentes pueblos y departamentos, iban por un fin de semana, por una semana y hasta por 2 semanas de campaña continua durante todos los días, cada noche predicando el Evangelio, y durante el día repartiendo literatura, invitando a las personas a estudiar el curso bíblico que dice la Biblia, que todavía tenemos en nuestro sitio web, ¿verdad? Y por cierto que la esposa del hermano Wilson fue la que tradujo ese estudio del inglés al español, ¿verdad? Sí. Pero sería bueno, ¿verdad? Y es bueno recordar que en ese tiempo la gente trabajaba realmente evangelizando por 2 semanas continuas, ¿verdad? Era fuerte el trabajo. Sí. Era fuerte. Sí. Entonces, me gustaría que volviéramos a imitar a estos pioneros de la obra. Siente tu grandioso y divino amor. Tengo esperanza. Aquí en mi alma.
aquí en mi alma. Hoy tengo gozo, tengo tu gozo en mi corazón. En mi corazón siento a Cristo viviendo en mi vida. En mi vida, en Él confío, pues tiene todo en control. A veces en mi ser siento temor, a veces me pierdo y yo no entiendo por qué, pero tú comprendes, Dios, y estás junto a mí y siempre cuidas de mí. Todo el tiempo siento tu presencia en mí. Tengo esperanza aquí en mi alma, aquí en mi ser. hoy tengo gozo en mi corazón. Aquí en mi corazón Siento a Cristo viviendo en mi vida. se viva en mí. En Él confío, Y en él yo confío. pues tiene todo el control. Hermano, así ¿Cómo no? fue como las primeras congregaciones aparecieron, ¿verdad? A lo largo y ancho del Así país. es, así es. Ujú. Menciona usted que fue en las cabeceras departamentales, no iban a los pueblitos, Sí, ajá, en la solo en las cabecera. cabeceras. No, generalmente eran los pueblos, ¿verdad? Algunas que otras se daban en la cabecera, Cabecera, ajá. pero eran más que todo en municipios, ¿verdad? De las cabeceras departamentales. Y la gente venía y obedecía el evangelio Sí, y quedaba ajá. ahí ya la congregación. Así es. Ujú. Y luego, ¿quién mantenía a esas personas? Bueno, los predicadores, teníamos un programa de visitas en las congregaciones, los que habíamos salido de la escuela. Ah, eran los mismos que estaban asistiendo a la gente que iba convirtiéndose. Así es, ¿verdad? Interesante. Aparte de lo que es la escuela y la campaña evangelística bajo la carpa, el hermano Wilson abrió de forma bien organizada un programa de confraternidades y campañas evangelísticas, al mismo tiempo que se reunían las iglesias a nivel nacional en esas confraternidades, haciéndose presente la hermandad de todas las congregaciones de entonces. La misma carpa se usaba para cubrir del sol el patio de la congregación ahí en el centro, en la 8ª calle Oriente 315, en donde trabajaban las hermanas en esas fiestas espirituales, cocinando para una gran multitud de personas, porque venían de todo El Salvador. Las confraternidades duraban 6 o 7 días, siendo asistidas por las congregaciones de todo el país, quienes a su vez llevaban amigos religiosos, quienes obedecían correctamente el Evangelio en esos días. Esas confraternidades, y a la par de ellas la campaña celebrada por las noches, eran 7 gloriosos días que eran como el Pentecostés, hermano. Sí, sí. El Pentecostés del libro de los Hechos, capítulo 2, en lo que se bautizaban hombres y mujeres mañana, tarde y noche, de diferentes ideas religiosas, obedecían el Evangelio, y así también la iglesia, los hermanos que llevaban amigos, ya lo llevaban bautizados en las congregaciones. Durante 5 años se mantuvo esa actividad en la congregación. Había clases en la mañana, clases en la tarde, y luego la campaña en la noche. Todo el tiempo estaban bautizando. Sí. Estábamos desayunando, habían bautismos. Estábamos almorzando, habían bautismos. Estábamos en las clases, habían bautismos. Y después la campaña evangelística venía más para bautizarse. Era un periodo tremendo. Y esto era, me imagino yo, porque el terreno era fértil, ¿verdad? Para ese momento, pues, Así, es claro. que vivió la iglesia, Ujú. ¿verdad? El terreno estaba Sí. buena tierra, sí. Ujú. Bueno, el tiempo creo que se nos está acabando, ¿verdad? Y habría todavía mucho más que decir, ¿verdad? Como los obreros que participaron aquí, como mencionar al hermano Rudy Ray, hermano Larry White, ¿verdad? Bill Brockman, toda la que gente. estuvieron varios años, ¿verdad? Jerry Hill. Luego los hermanos que han continuado la obra, la influencia de la obra de El Salvador también en Nicaragua, En ¿verdad? Nicaragua, Donde algunos sí. hermanos que salieron del Instituto Bíblico fueron y comenzaron la allá. obra en Nicaragua, Sí, 4 en el hermanos.
Ajá, ¿cuántas familias? Fueron 4 familias. 4 ¿Pero familias. recuerdas quiénes? Sí, es su papá, uno de ellos. Eso quería yo oír. Armando. O sea que Armando usted Me- creció en Nicaragua. Crecí en Nicaragua. Armando Mejía, Raúl Bates y ¿quién fue el otro? Otoniel Rosales. Peña, Otoniel sí. Rosales Sí, Peña, 4 ¿verdad? familias. Y algunos hermanos que han venido aquí, en aquel tiempo que venían, no creían que los salvadoreños habían establecido la iglesia en El Salvador. No creían, pero ahí está la iglesia. Ahí está. Y Y es está una, bien fuerte. ¿verdad? Sí, sí. Bien sí, fuerte. una de las pocas iglesias que he oído yo que está creciendo realmente incluso no solamente en Centroamérica, Sí. sino en comparación con otros países. Ajá, Bueno, el tiempo se nos ha terminado, hermano, lastimosamente, ¿verdad? Todavía no hemos hablado de la iglesia ahí por los 80, cuando ya se quedó sin misioneros norteamericanos, ¿verdad? Y la iglesia en el conflicto, en medio del conflicto. En medio ¿verdad? de conflicto, ni También. hemos hablado de lo que hace en la actualidad, Sí. pero tendríamos que dejarlo para otra ocasión, hermano. sí. Muchas gracias, hermano Manuel, por Manuel. haber estado con Sí. nosotros, hermano Navidad. Gracias a todos los hermanos que nos están sintonizando y amistades. Y les recordamos, por favor, que nos escriban o que nos llamen. Dios les Sí. bendiga. Bendiciones a Dios les todos. bendiga a todos. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 6:30 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.